abrazo esta tarde para todos los hermanos de la iglesia que están conectados y los que no se han conectado también. Reciban un fuerte abrazo. Estamos disfrutando de la presencia del Señor, disfrutando de estas alabanzas preciosas, de la moderación del tío Juan, de las palabras que ya ha soltado, pues el Espíritu Santo ya estaba hablando por medio de su boca y nos estaba ministrando, de las oraciones tan preciosas de mis hermanos. Que Dios os bendiga grandemente. La verdad es que me alegro mucho de que el tío Jeromo esté con nosotros. Reciba un fuerte abrazo, tío Jeromo, que Dios le bendiga grandemente. La verdad es que en estos días estaba en mi corazón de llamarle, se lo comenté a la Belén. Le dije, voy a llamar al tío Jeromo para que esté con nosotros. Y yo no creo en las casualidades y no creo que ha sido propósito de Dios que esté con nosotros conectado hoy para poder decirle por este lugar que está invitado para el domingo que viene. Pues solamente en estas fechas nos reunimos los domingos, este domingo, y el día 2, que cae domingo, también nos reuniremos. Si es posible y puede estar con nosotros, pues sería de grata bendición para nosotros. Pues es una bendición poder tenerle con nosotros, y si la semana que viene él no tiene ningún problema en estar con nosotros o no tiene ninguna invitación, pues sería una bendición para nosotros. Así que le lanzo desde aquí un fuerte abrazo y esta invitación para la iglesia de Torrente, que seguro que si está con nosotros va a ser de muchísima bendición. Miren, hermanos, yo sé que hemos estado unos días con la familia, son días para eso, hermanos, para estar con la familia, simplemente para disfrutar de los nuestros y para estar en armonía y sobre todo en la bendición del Señor. Pero en esta tarde, queridos hermanos, y en este día que el Señor nos permite estar juntos, hay una bendición especial en la unidad de la iglesia, en la fraternidad, en la comunidad de iglesia. Hay algo especial que se desata cada vez que nos reunimos, aunque sea por este medio, por el sello. Yo no sé qué tendrá la iglesia. Bueno, sí sé lo que tiene. Es la vida de Cristo en las entrañas, es la comunión los unos con nosotros. Miren, llevo aquí 15 minutos porque sé que hay compromisos con la familia. No voy a ser muy largo, pero sí aportar en esta tarde lo que Dios ha puesto en mi corazón. Miren, yo voy a hablar acerca del perdón de Dios y sobre todo de la necesidad de sentirse perdonados. El tío Juan soltaba unas palabras maravillosas que decía que la bendición de Dios Satanás no la puede robar. Y tenemos una bendición de Dios exquisita que ha nacido, que ha brotado del monte del Calvario. Una bendición que ha sido para la humanidad, que dice el texto sagrado, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa bendición que brotó desde el Calvario es una bendición que Satanás no nos puede robar, pues todos aquellos que hemos aceptado y abrazado la cruz de Cristo, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, estamos experimentando la gracia y este perdón inmerecido que tenemos en nuestro corazón. Y en estos 10 o 15 minutos que voy a compartir con ustedes un poquito acerca de la necesidad de sentirse perdonado. Miren, la lectura la tenemos en el Salmo 32, verso 1 de la palabra del Señor, y simplemente el rótulo del Salmo ya nos llena el corazón. Dice, la dicha del perdón. Y es que, queridos hermanos, piensen ustedes, ¿qué sería de nosotros sin el perdón de Dios? ¿Dónde llegaríamos? ¿A dónde alcanzaríamos? ¿A qué meta llegaríamos, hermanos? Si no, disculpen esta frase, si somos polvo de la tierra, somos seres humanos que fracasamos, que caemos, pero con la dicha del perdón, con el perdón de nuestros pecados, hemos logrado, Cristo ha logrado por nosotros que alcancemos la vida eterna. Simplemente con la dicha del perdón. Qué bendición tiene este rótulo, hermanos, la dicha del perdón. Dice el texto sagrado, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Queridos hermanos, este salmo se titula el Salmo de David, pero luego tiene una palabrita al lado que dice masquil. La palabra hebrea masquil podría entenderse mejor como instrucción, enseñar, adoctrinar, comunicar conocimiento o dar a conocer el estado de algo. Queridos hermanos, este salmo en sí nos dice, no nos dice la ocasión específica donde fue escrito este salmo, pero los eruditos creen que el Salmo 51 fue escrito claramente después del pecado de David con Betsabé y cuando tuvo a Urías Eteo. En ese salmo, David prometió un voto que se registra en el Salmo 51, verso 3, y dice, enseñar a los transgresores tus caminos
Y esto, según los eruditos, puede ser el cumplimiento de ese voto. Fíjense, hermanos, que este salmo, el Salmo 32, ha nacido de un voto que le hizo al Señor un hombre que recibió y sintió en sus carnes el sentirse perdonado. Él dijo: yo tengo que trasladar lo que siento, tengo que instruir a otros con la instrucción que el Espíritu Santo a mí me ha hablado, y se convirtió en un hablador, en un depósito del perdón del Señor. Qué gran vida tiene el sentirse perdonado por el Señor, hermanos. Antes de entrar en el tema, queridos hermanos, vamos a definir únicamente qué es el pecado y vamos a definir contra quién pecamos. Porque si no reconocemos que somos pecadores, no podemos entender y experimentar el perdón de Dios. ¿Qué es el pecado? El pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios, y esto lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, donde dice las Escrituras: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esta ley que fue dada por Moisés en el monte Sinaí, que es la ley moral de Dios, como muchas veces hemos mencionado, que muestra su santidad en escrita y su naturaleza en ordenanzas. Dios habló en el monte Sinaí a Moisés, les dio unas tablas de la ley, y en esa escritura se plasmó la ley moral de Dios y la santidad de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, pecar es infracción de la ley de Dios. Sin embargo, en los idiomas originales de la Biblia, las palabras que se traducen como pecado significa, como muchas veces hemos mencionado, fallar el tiro, no alcanzar el objetivo o errar el blanco. A mí me encanta esta frase: errar el blanco. La palabra de Dios da ejemplos de esta palabra cuando habla de un grupo de soldados del antiguo Israel que eran tan hábiles con la honda que eran capaces de acertar sin fallar ni un solo tiro al alzar una piedra con la honda. Por tanto, pecar es no alcanzar el objetivo de cumplir con las normas perfectas de Dios. Eso es pecado, hermanos. Pero la Biblia, queridos hermanos, como es tan grandiosa, como hay tanta gracia en la Biblia, como hay tanta grandiosidad en ese océano insondable de la palabra de Dios, también nos dice que pecar, queridos hermanos, es no hacer el bien. Atención, pecar es no hacer el bien. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está escrito en la palabra del Señor? Libro de Santiago, capítulo 4, verso 17, dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado, le es pecado. Voy a leerlo de nuevo. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Descubrimos que transgredir la ley de Dios es errar el blanco, y no hacer el bien, si está en nuestras manos y Dios nos da la posibilidad de hacerlo, es pecado. Concluimos, Iglesia del Señor, que pecar es infracción de la ley de Dios y dejar de hacer lo bueno. ¿Pero contra quién pecamos? No pecamos contra el pastor, los obreros ni la Iglesia, pecamos contra la santidad de Dios, porque el pecado es ir en contra de la santidad. El pecado es tomar otro camino en dirección contraria al camino de la palabra del Señor. El hijo pródigo lo declara muy bien en estas palabras. En Lucas capítulo 15, verso 21 dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Por lo tanto, queridos hermanos, concluimos que pecamos contra Dios mismo y su naturaleza, su pureza, su honestidad y su justicia. Por eso, queridos hermanos, cuando pecamos tienes que mirar al cielo, tienes que hincarte de rodillas en tu corazón y tienes que pedir perdón a Dios. Porque no pecamos contra el hombre, pecamos contra alguien santo, 3 veces santo, que es nuestro Dios. Por eso hay que mirar al cielo, hermanos. Miren, hermanos, cómo está el mundo. El mundo está caído en pecado, está destruido, hermanos. El mundo está degradado a niveles insospechados. El mundo está degradado en algo que se llama pecado. El hombre camina por la vida sin sentir la necesidad de sentirse perdonado. Atención ahora. El mundo camina sin sentir la necesidad de sentirse perdonado. Solo tiene la conciencia que está puesta por Dios, que conoce cuando hace pecado, y la conciencia lo acusa por conocimiento de saber que lo que hace está mal. Pero la conciencia también es cauterizada cuando el pecado ha carcomido la vida del ser humano.
El libro de Romanos capítulo 2 verso 15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. Queridos hermanos, querida iglesia del Señor, el mundo que vive sin Dios vive por conciencia, por la ley escrita en sus corazones, en ese conocimiento del bien y del mal que se muestra en sus acciones y en sus pensamientos. No tienen necesidad de perdón. Ay, Padre, esta frase es terrible. Miren, yo en esta tarde confieso delante de ustedes que necesito diariamente la necesidad de sentirme perdonado, la necesidad de ir a la cruz, necesidad de ponerme de rodillas y clamar la sangre de Jesucristo para con mi vida. Esa es vida del cristianismo, queridos hermanos. Vivimos en un continuo arrepentimiento porque nuestra naturaleza caída nos empuja a pecar. Pero, queridos hermanos, hay una gloria en la iglesia, hay una bendición dentro de la iglesia, que hay unas pautas que Dios ha marcado, una vida interior del espíritu, una vida dentro del alma, que cada vez que pecamos miramos al cielo porque contra Él hemos pecado y se produce un arrepentimiento. El Espíritu de Dios empuja nuestro corazón, nuestra vida, y nos golpea no solamente nuestra conciencia, sino la vida del Espíritu que hay dentro, y nos empuja a vivir de rodillas delante del Señor. Si volvemos a leer este texto maravilloso del Salmo 32, verso 1, si lo leemos nuevamente cobra más importancia después de decir estas palabras: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¡Ay, Padre, qué gloria! Es un salmo de penitencia, pero también es un cántico de un alma rescatada que se regocija de las maravillas de la gracia de Dios. ¿Saben por qué? Porque el pecado es tratado. Ay, Padre, qué gloria tiene Dios cuando trata con nuestro pecado. El dolor del pecado es consolado, porque el pecado produce un dolor. Satanás toma iniciativa en ese dolor, recordándonos nuestros pecados pasados. Pero en esta tarde, como decía el tío Juan, Satanás no tiene poder sobre nosotros y sobre nuestros pecados pasados perdonados y sobre los pecados que nos arrepentimos delante de Dios, porque ese dolor que causa el pecado, ese peso de pecado sobre nosotros, es consolado por la sangre del Emanuel, es consolado por la sangre vicaria de Jesucristo. ¡Qué gloria tiene su nombre! Y también la ignorancia es instruida. La justicia de Dios nos instruye a tener conocimiento de lo que es el pecado. Por lo tanto, queridos hermanos, en esta tarde el pecado es tratado, el dolor del pecado es consolado y la ignorancia es instruida. ¡Qué gloria tiene la palabra del Señor! Que me encanta esta frase, hermanos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. David hablaba de la gran bendición que hay para el hombre o la mujer que conoce, experimenta el perdón de Dios. Bienaventurado aquel cuyo pecado ya no está expuesto, sino que está cubierto. En este caso, David no tenía la revelación completa y hablaba de cubrir por causa de los sacrificios que apuntaban a la persona de Jesucristo, y hablaba de cubrir, pero nosotros no cubrimos el pecado, hermanos. Cuando venimos delante de Dios y nos arrepentimos y estamos delante de Él, Dios no cubre nuestro pecado, Dios quita nuestro pecado, porque nosotros estamos en el estado de la gracia, en ese sacrificio perfecto, solamente un sacrificio para todos y para siempre, un sacrificio perfecto, el sacrificio de Jesucristo, a los que todos esos sacrificios de bueyes y de animales y de carneros que cubrían, pero que no quitaban, pero que en esta bienaventuranza añadimos nosotros, en este conocimiento, en esta instrucción que tenemos de las Escrituras, que no solamente cubre, sino que quita nuestro pecado. En la vida de David, queridos hermanos, tuvo grandes oportunidades de conocer esta bienaventuranza en su vida. Experimentó en sus propias carnes la culpa, pero también experimentó el perdón de Dios. Vean qué dice la Biblia acerca de este hombre. ¿Qué dice la Biblia acerca de David, este escritor prolífico, este escritor que escribía y narraba las experiencias que vivía con Dios y que han quedado escritas para nosotros cristianos? La Biblia dice de él: un hombre conforme al corazón de Dios. Impresionante esta frase, hermanos. Un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, tuvo algunas temporadas significativas de pecado que le podrían llamarse reincidencias o decadencia espiritual, porque todo el mundo, queridos hermanos, que nadie se enfade con el mundo, todo el mundo tenemos caídas, errores, decadencia espiritual y pecado.
Y entre estas etapas, David vivió, se destaca la que vivió en Siclar, donde llenó su espada de sangre, y sobre todo el pecado con Betsabé y el asesinato de Urías Eteo. Pero sin embargo, David, en toda esta aglomerado de vivencias, en todo ese aglomerado de convivencias y de vivencias y de experiencias personales, el pecado y con el trato del perdón de Dios, David nos da la llave que abre la puerta del perdón y la restauración. El Salmo 51, David expresa con claridad la tristeza profunda que sintió al ser confrontado con su pecado, que trajo fuertes consecuencias y que marcó su vida para siempre. La primera llave que nos da David es la confesión. David confesó su pecado. Salmo 51, verso 2 dice: lávame más y más de pecado y límpiame de mi maldad. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ay, Padre, que poder la confesión. Miren, hermanos, no hay nada más maravilloso que la confesión. El propio Cristo, cuando andaba por la tierra en su encarnación, decías: ¿qué quieres que te haga? Evidentemente era un ciego, pero Dios necesita escuchar la confesión. ¿Qué poder tiene la confesión? Cada vez que confesamos delante de Dios nuestras iniquidades y nuestros pecados, cada vez que venimos con una confesión poderosa, con una confesión humillada, con un corazón contrito delante de Dios y nos confesamos delante de Él, hay poder en la confesión. Gloria a su nombre. En el verso 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Qué frase más profunda, hermanos. Su pecado está siempre delante de él. Y es que nosotros hoy en día, en el día en que vivimos, hermanos, tenemos que reconocer que nosotros necesitamos saber que somos pecadores. Porque esta frase está siempre delante de mí. No se trata de recordar nuestros pecados ni nuestros errores. Se trata de sentir dependencia de la sangre de Jesucristo sobre nuestra vida. No se trata de que el pecado nos acuse, porque todo pecado perdonado, todo pecado es curado, sanado y redimido. Se trata de sentir la necesidad de la sangre de Cristo, la necesidad de volver a pedir perdón a Dios diariamente, porque es la vida del cristianismo, la sangre del Emmanuel en nosotros. Nos da otra llave en el Salmo 51, que es la llave del arrepentimiento. Se arrepintió de su pecado. En el verso 4 del mismo Salmo 51 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido puro en tu juicio. Ay, Padre, qué gozo tiene, queridos hermanos, el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo extraordinario, hermanos. Cada vez que tú te arrepientes de tu pecado, que vienes a los pies de Cristo, que vives arrepentido delante de Dios. Ay, Padre, que llames más maestras, confesión, arrepentimiento. Pero luego David tiene el gozo de sentirse perdonado. Dice: devuélveme el gozo de la salvación. Hubo un gozo, queridos hermanos, que se le devolvió a David, porque el pecado roba el gozo de la salvación. El pecado destruye el alma, el pecado te aparta de Dios. Pero el gozo del perdón, del sentirse perdonado, ese gozo es inefable. Ese gozo no hay palabras con que explicarla. Sentirse perdonado, hermanos, sentir el cariño y la gracia de Dios sobre tu vida no tiene precio, no tiene cálculo de valor. Por lo tanto, David sabía lo que era ser un pecador culpable, pero sabía la grandiosidad del amor verdadero de Dios. Con esto quiero concluir. Esto nos hace reflexionar a no hundirnos cuando hemos pecado, que el pecado no nos aleje del arrepentimiento. Recibe estas palabras de parte del Señor: que el pecado no te aleje del arrepentimiento, que no nos meta en un manto de oscuridad sin salida, que el pecado no nos meta en esa oscuridad. Y aunque hemos vivido en etapas de decadencia, que no nos haga perder de vista el perdón eterno de Dios. Un fracaso, una distancia, a veces vivimos alejados de Dios, no cumplimos con la demanda de hacer lo bueno, no cumplimos con la demanda de la santidad de Dios, pero que eso no te quite la visión de lo eterno, la visión del crucificado, la visión de ver la sangre manando para tu vida. Miren, yo sé que estoy hablando para gente cristiana madura, pero esto es para nosotros, no es para la gente de fuera. El perdón de Dios es diario. ¿Y dónde está escrito eso? Mira, en la necesidad del perdón diaria se encuentra el libro de Juan, capítulo 13, verso 9, y con esto termino.
Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿saben lo que hizo el Señor en este texto, en este verso? Mi Cristo glorioso se ciñó, ay Padre, se ciñó de amor, puso de rodillas y empezó a lavar los pies de los discípulos. Y el Pedro, que el cabezota, el cabezón, le dijo, Señor, si soy yo quien tiene que lavarte. Y le dijo Pedro, Simón, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, pues el Cristo de gloria le dijo estas frases. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque todo, hablando de Judas Iscariote. Queridos hermanos, ¿saben lo que le estaba diciendo en esta lección el propio Cristo? Le estaba diciendo a los discípulos, vosotros no tenéis necesidad de limpiaros todo el cuerpo, porque ya estáis limpios por mi palabra que os estoy dando diario. Sin embargo, sí necesitáis limpiar los pies polvorosos de la vida, los pies que a veces cometen fracasos y errores, los pies, queridos hermanos, que se producen polvo de la tierra en nuestro diario vivir como cristianos, porque hay una carne tira, hay un orgullo del hombre que está dentro de nosotros, hay una vida cristiana que está ahí, pero también hay una carne que tira de nosotros, y de eso está hablando, y de eso les estoy hablando en esta tarde. Necesitamos diariamente que ese polvo que está sucios nuestros pies de nuestro caminar diario cristiano se limpien. ¿Cómo se limpian? En la confesión, en el arrepentimiento, en sentir el perdón de Dios sobre nuestra vida. Aleluya. Miren, tengo algo más, pero no quiero ser canso. Sé que tienen que estar con la familia, con estos minutos de esta palabra. Espero que les haya hecho en estos minutos que he hablado del perdón. Mire, yo me siento perdonado por Dios. Siento el cariño de Dios sobre mi vida, pero también, hermanos, también me siento a veces pecador. Hay una necesidad de volver a la cruz, hay una necesidad de volver al Calvario, hay una dependencia de estar continuamente sobre la cruz de Cristo. Ay, qué gloria tiene la cruz de Cristo. Si nos ha bendecido en el pasado, nos bendice en el presente y nos bendecirá en el futuro. Ay, Padre, qué gloria tiene mi Cristo. Le doy gloria y honra en esta tarde. Mira, no quiero alargarme más, iba a orar con ustedes, pero no quiero alargarme porque sé que tienen que cenar con la familia. En estas palabras espero que te haya dicho bien el Espíritu Santo, y si hay alguien en este lugar que tiene que pedir perdón a Dios, acuérdate, tienes unos pies que caminan en el mundo, que a veces se sucian, y que Dios te dice, no hace falta que te limpies todo el cuerpo, porque ya has sido redimido con mi sangre, pero sí es necesario que los polvorientos del camino recurran a mí y a mi limpieza. Deja que el Cristo de gloria, el humillado de gloria, el Cristo encarnado, el Verbo de Dios se ponga de rodillas y te limpie por medio de su sacrificio. Ay, Padre, recibe el cariño y la sangre de Cristo en esta tarde sobre tu vida y sobre tu corazón. Miren, hermano, no quiero alargar más esto. Aunque yo estoy sintiendo a Dios predicándoles, es un lujo estar con ustedes y compartir este cachito de palabra donde yo me siento identificado, hermanos. Me siento identificado que soy un pecador que necesita la sangre de Jesucristo diariamente. Miren, si hay alguien como yo en esta tarde que necesite la sangre de Cristo diaria, no me dejen solo. Que digan amén por el escritorio, que digan, yo necesito la sangre de Cristo sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi hogar. Miren, yo declaro la sangre de Cristo sobre mi hogar, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi vida. Si estás de acuerdo con esto, grita amén por el escritorio. O yo quiero la sangre de Cristo sobre mi hogar, sobre mi familia, sobre mis pies polvorientos del camino, que aunque estamos pegados y vivimos con Cristo, pero se ensucian y necesitamos la sangre vicaria de Jesucristo sobre nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor.